¿Verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 1. We're going to open up our Bibles to Matthew chapter 1, Vamos a leer el versículo 1, verses 1. después vamos a brincar al 2, Then we're going to skip to 2, vamos a ir al 5, and then 5, 6 6, y vamos a brincar al 16. and 16. Amén. Amen. So, síganos conmigo ahí, se lee la palabra en el nombre de Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, son of Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Brinquemos al 5. Salmo engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Solomon begot Boaz and Rehab. Boaz begot Obed by Ruth, and Obed begot Jesse. Isaí engendró a rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. And Jesse begot David the king, and David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah. Y el 16, brincamos al 16, y dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. And Jacob begot Joseph, the husband of Mary, and whom was born Jesus, who is called Christ. Se pueden sentar ahí. You may have a seat. Vamos a ver cómo desatamos esto. Let's see how we're going to break this down. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La genealogía y el nacimiento de Jesús. The genealogy and the birth of Jesus. Es tanta la información que no sé si vamos a llegar al nacimiento de Jesús. It's so much information that I don't know if we're going to get to the birth. Pero vamos a comenzar rompiendo la genealogía. Let's start breaking down the genealogy. Para poder entender esto To understand de this, la genealogía, tenemos que entrar al término. to understand the genealogy, we have to understand the terms. Y si quieren pueden ir anotando y escribiendo. And you can Le voy a take ir notes. soltando versículos bíblicos que también pueden ir anotando y escribiendo. I'm going to give you some verses that you can take down. Que usted puede también, ¿verdad?, en su tiempo ir repasarlo y confirmar lo que Pastor Gabriel está diciendo. Amen. So you can confirm what the pastor is teaching. ¿Verdad? El término de genealogía So the term of genealogy se refiere a los estudios de las investigaciones is the study of the investigation de la ascendencia y la historia de la persona, of the descendancy of a person, especialmente a través de la identidad especially when you talk about the identity y el seguimiento de la relación familiar. and the family structure. En el contexto bíblico, In the biblical context, el otro registra también, ¿verdad?, los eventos históricos. it also registers as the biblical historical. La genealogía es importante para arrastrar la línea familiar, The genealogy is important so you can break down the lineage para determinar to determine la herencia establecida y legítima the legitimate genealogy de ciertas personas. of certain people. Como en el caso de la genealogía de Jesús que estamos estudiando hoy, In the case of Jesus' genealogy that we're studying today, se puede encontrar en los libros de la palabra de Dios, we can find this in the Bible. que ellos buscan mostrar su conexión That we find the connection con la promesa y la profecía declaradas. with the promises and the prophecies that was declared. Entonces, para resumir todo esto So to bring this together, de la genealogía, from the genealogía, genealogy, la genealogía es un estudio de la historia the genealogy is a study of stories y la conexión familiar de personas o de un grupo de personas. is in the connection of a person or people. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar esto Where can we find this? de la genealogía de Jesús en la palabra? Where can we find the genealogy of Jesus? Acabamos de leer unos de los capítulos, We started to read one of the chapters. ¿verdad? Lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, We can find this in the New Testament, en el libro de Mateo, in the book of Matthew, Mateo capítulo 1, Matthew chapter 1, del 1 al 17, to 1 to
verse 17. También puede encontrarlo en el libro de Lucas, We can also find this in the book of Luke, capítulo 3, chapter 3, ¿verdad? Del 23 al 38, 23 to 38. 38, 38. que habla también de la genealogía de Jesús. It also speaks of the genealogy of Jesus. Cuando vemos el Evangelio de Mateo, When we see the Gospel of Matthew, la genealogía que él presenta the genealogy that he presents desde Abraham hasta José, from Abraham to Joseph, el esposo de María, the husband of Maria. destaca la línea de la descendencia real de David. We see the descendancy from David. A cambio, In exchange, el libro de Lucas the book of Luke, traslada la generación we see the generation desde Jesús from Jesus hasta atrás, allá atrás, hasta el Génesis, until all the way to Genesis, allá en el Adán, all the way speaking of Adam, subrayando las conexiones con Jesús y la humanidad. to see the connection between Jesus and humanity. ¿Están conmigo? Para poder entender la genealogía de Jesús, To understand the genealogy of Jesus, también tenemos que entender we also have to understand cómo comenzó how it started y quién fue dada la promesa. and who was given this Y promise saber quién eras ellos and who were they que se le fue dada y habla la palabra. and who were geared and driven by the word. Mateo menciona a Abraham y a David. The Bible mentions Abraham and David. Cuando vemos a Abraham, When we see Abraham, es una figura central en la historia de Israel. we see a story that takes place in Israel. Abraham, Abraham, conocido como el padre de la fe, the father of faith, Dios hizo una promesa a Abraham. God made a promise to Abraham. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. And this we can find in Genesis, Génesis capítulo 12, chapter 12, del 2 al 3. from 2 to 3. De que habría From the beginning, de él una gran nación that he was going to give up, y bendeciré a todas las naciones there was going to be a blessing to all the a nations través de su descendencia. through his descendancy. Y esta promesa establece And this promise establishes con un pacto a Abraham from a pact que to Abraham hizo la base that was the base para la relación especial entre Dios y Israel como su pueblo. This was going to be the base to the relationship between God and the nation of Israel. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 12 del 2 al 3. Let's see what Genesis is going to say. Dice, y haré de ti una nación grande I'm going to make a great nation out y of you, te bendeciré and I will bless you, y engrandeceré tu nombre and I will make your y name great, será bendecido. and you will be blessed. Bendeciré a los que te I'll bendicen bless those that bless y a you, los que te maldijeren, lo maldeciré. and those that curse you, I'm going to curse them. Y será bendito en ti toda familia de la tierra. And every person is going to be blessed in the land. También él menciona a David. And he also mentioned David. También toma parte de la genealogía de Jesús. He also takes place in the genealogy of Jesus. Fue el segundo rey en Israel, He was the second king of Israel. ¿verdad? Sustituyendo el reinado de Saúl. He came out of the reign of Saul. After the Saul, the substitute. El reinado de Saúl. Y también es conocido, He was also known. ¿verdad? Como el hombre conforme al corazón de David, He was de also Dios. known as the man after God's own heart. ¿Verdad? El hombre conforme al corazón de Dios. He was also known as the man after God's own Dios heart. hizo una promesa también con David. God also gave a promise to David. ¿Dónde podemos encontrar esta promesa? Where can we find this promise? Te estoy dando Biblia, Listen, I'm giving you word porque es estudio bíblico, because it's Bible study. ¿verdad? Vamos a dejar los gritaderos y la brincadera para Listen, let's leave the jumping and everything el domingo, alaba. for Sunday. Segunda de Samuel, 2 Samuel, ¿verdad? Podemos encontrar el capítulo 7 del 12 al 16 que dice, from 7 to 12, 16, 16. dice, y cuando tus días sean cumplidos And when your days are numbered, y duermas con tu padre, and when you sleep with your father, yo rest with- levantaré después de ti uno de tu linaje, and I will set up a seed after you, el cual procederé de tu extraña y afirmaré tu reino. and I will come from your body, and I will establish your kingdom. Él edificará casa a mi nombre He shall build a house for you, y yo afirmaré para siempre el trono de su reinado. and I will establish the throne of his kingdom forever. Yo seré el padre I will be his father, y él me será mi hijo. and he shall be my son. Y se le hiciere mal, y se hiciere mal,
yo lo castigaré con vara de hombre. If he commits iniquities, I will chasten him with the rod of men, within the blows of the sons of men. Y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, el cual quité delante de ti. whom I removed from before you. Será afirmado tu casa Your house and your kingdom y tu shall be reinado established, para siempre delante de tu rostro, shall be established forever before you, y tu trono será establecido eternamente. and your throne shall be established forever. Aquí vemos donde promete que uno de sus descendencias And we see here where there was a promise to his descendants reinará para siempre en su will reign trono. forever on his throne. Esto establece He establishes la casa de David como su destino real. the house of David as the destiny. Y estableció una expectativa And it establishes an expectancy, mesiana de un futuro rey David mesiánico a messianic promise que traerá una redención y restauración al mundo, that will bring a redemption to the world, que es conocido como nuestro Señor Jesucristo. that's known as Jesus Christ, our Lord and Savior. Mateo incluye y va más allá Matthew also includes and goes deeper into this con esta genealogía with this genealogy para mostrar que nosotros, to demonstrate to us que Jesús es el Mesías that Jesus is the Messiah, prometido, descendencia de la línea de David, promised from the descendants and the line of David, para que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento. so the prophecies of the Old Testament will be accomplished. ¿Cuál es esta profecía en el Antiguo Testamento? Métete en Isaías capítulo 11 y 1. Isaiah is that you see the promises. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Therefore the Lord himself, Isaías 11:1. so sorry, Y una bastuga retoñará de su raíz. there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of its roots. Yo lo he leído otra versión porque me gusta meterme en diferentes versiones. He likes to read different Sí, versions. sí, se me ha metido esto ahora que si busco en esta Biblia no me gusta, busco en la otra no me gusta, busco hasta que halle la que me guste. Listen. Now he goes from version of Bible until he Porque finds uno the lee eso version ahí that he como likes. dice, ¿qué? Un tronco, ¿qué? ¿Qué es esto lo que me está hablando? So sometimes you're reading stuff and you don't understand it, so you go to a different version. Entonces me meto a otra versión, la versión traducida real. So the version that he read, Y oye como dice, dice, si de un tronco viejo sale un retoño, si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. from the line of David, there's going to be a new king. ¿Viste qué sencillo? Me lo explicó. Por eso que hay que buscar. Si te sientes confundido y no entiendes lo que estás leyendo, búscate otra versión para que pueda entenderla. Corto mensaje ahí. Entonces este nuevo rey viene siendo nuestro Señor Jesucristo. So this is our Lord and Savior Jesus. También Mateo menciona José, el esposo de María. Also, Matthew speaks of Joseph, the husband of Maria. Y es importante señalar It's important to speak of que José, el esposo de María, that Joseph, the husband of Maria, no es el padre biológico he's not the biological father de Jesús. of Jesus. Cuidado si me tiran piedra. Come on, don't throw rocks at me. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque nosotros sabemos y entendemos Because we understand que Jesús fue concebido that Jesus was consumed por obra del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Eso es bueno que ustedes lo saben. That's good. I hope y'all know that. Esto significa que Jesús This signifies that fue Jesus, concebido milagrosamente that he was born por obra del miraculously Espíritu Santo through the works of the y Holy no Spirit, a través de relaciones sexual humanas. and not born through sexual through thank you. Relationship. Mateo también hace referencia a la virginidad de María Also, Matthew speaks of the virginity of Mary, y presenta la idea and it speaks of the de que Jesús como un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. also speaks of the accomplishment of the Old Testament. Amén. Que se encuentra en Isaías capítulo 7, el 14. Vamos a ver lo que dice Isaías 7, 14. Let's see what Isaiah says. Dice, y he aquí la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold,
the virgin shall conceive and bear a son, and shall call him name Emmanuel. Uf, fuego, candela y chispa. También a diferencia, la genealogía tipifica de esta época que generalmente no se mencionaban solamente mujeres, sino que simplemente se mencionaban hombres. So in the Bible, they never used to really mention women's names, only the men. Pero Mateo But Matthew, incluye a varias mujeres en la genealogía de Jesús. he speaks of various women in the genealogy of Jesus. Menciona a Tamara, He mentions menciona a Rahab, Rahab. también menciona a Ruth He also speaks of Ruth y también a Betsabé, and Abisabel, incluyendo hasta la madre de él, including his mother, ¿verdad? Mary. Y estas mujeres resaltan, These women, ¿verdad? Resaltan, they overlook, they're overlooked por la gracia y la redención de Dios, through the grace of ya que Jesus. algunas de ellas tenían una historia bien diferente y difícil que vivieron, Because they all had different stories and difficult stories that they've lived. ¿verdad? Porque cuando vemos a Tamara, Because when we speak of Tamara, fue una mujer cananea she was a Galilean que se casó con dos de los hijos de Judá, who married some from Judah, pero ambos murieron. but they died. La mujer se casa, She marries, se muere el esposo, her husband dies, se casa con el hermano, she marries the se brother, muere el hermano. and the brother dies too. Y después de eso, And after that, después de ella, ¿verdad?, pasar por eso, after she went through ella it, se disfraza she covers y se herself. hace pasar por una prostituta She disguises herself as a y prostitute. tuvo relación con Judá, And she had a relationship with su Judah, suegro, her stepfather, para asegurar la descendencia. her father-in-law, to continue the descendancy. Y de esta unión, And from this union, ¿verdad?, nació Fares, Fares. un antepasado de Jesús, someone from Jesus' genealogy, para continuar la genealogía de to Jesús. continue the genealogy of Jesus. Y a través de Tamara, After Tamara, a través de ella, de su vida, after her life, podemos ver la misericordia de we Dios, can see the mercy of Jesus, utilizar esta situación, Dios mío, utilizing this situation ¿verdad?, este complejo para cumplir su propósito. to complete his La purpose. manera que ella pudo seguir, ¿verdad?, para que siga la línea, So the way fue de una manera, ¿verdad?, misericordiosa, the way she was used to continue this bloodline, porque a ella was se le fue miraculous. prometido un hijo para poder seguir la línea. Because she was promised a child to continue this Y ella bloodline. cometió una locura simplemente para que ella pueda ser parte de la She descendencia. did something crazy just so she continued this bloodline. Si usted quiere saber más de esta historia, If you want to know about the story, métase en Génesis, get into Genesis. ¿verdad?, 38 en adelante, que ahí está la 38 historia completa. Yo preparando esta me la tiré entera, Listen, him preparing, he read everything. enterita. Algo fue interesante. It was very interesting. También vemos a Rahab, We also see Rahab. que era una prostituta de Cananea She was a prostitute from the Canaanites en Jericó, que protegió a los espías de Israel, in Jericho who protected the spies. que se convirtieron, y ella se convirtió en el Dios de Israel. And she also converted Amén. Y a través de su fe y su valentía, through her boldness and her faith. ella y su familia fueron salvaron Her family was saved cuando llegaron y fueron destruidos los muros de Jericó. when the walls of Jericho was destroyed. Rahab demuestra que la gracia de Dios no tiene límite The Rahab signifies that Jesus' grace, there's no limit. y que la fe puede transformar That vidas. faith can transform lives. Podemos encontrar la historia de Rahab en el libro de Josué capítulo 2. We can find Rahab's story in Joshua chapter 2. Y si usted me dice dónde se encuentra, con quién fue que ella se casó, porque si una mujer cananea, Because if she was a Canaanite, then who she got con married quien ella se casó para poder continuar Who she got married to la continue genealogía de this Jesús. genealogy of Jesus. Rahab se engendró con los israelitas She got connected with the y Israelites. se casó con uno de los hombres She got judíos married to one of the Jewish men, llamado Salmón, Salmon, uno de los dos espías que había entrado en su casa. one of the spies that entered her home. Y con el tiempo And within time, dio a luz a Boaz. and he utilized Rahab.
Boaz, Boaz, ¿verdad? Dio a luz a Boaz, quien se casó con Ruth, who got married to Ruth, quien dio a luz a Obed, who gave birth to Obed, el padre de Isaac, the father of Isaac, que es el padre de David, who's also the father of Jesse, David. del cuyo linaje de Jesús. That's the genealogy. Entonces Ruth So Ruth, era una moabita she was a Moabite que se casó con un israelita who got married to an Israelite. y después de quedar viuda, And after she was a widow, decidió quedarse con su suegra Noemí. she decided to stay with her mother-in-law. Ruth se Naomi. convirtió al Dios de Israel, Then she converted converted to the God of to the Israel. God of Israel. Y su historia And her story de lealtad, from being real, lealtad, loyalty, amen, y amor a Noemí se conmovió, fue una historia conmovida, it was a very moving story. ¿verdad? Ruth descata como Dios honra la felicidad y como persona de diferente origen puede ser parte de su plan redentor. This was part of the redemption plan. Amén. Ruth, como dije antes, se casó con Boaz, quien engendró a su hijo suyo, Obed, padre de Isaac, por lo tanto es bisabuela de David. She's actually the great grandmother of David. Amén. Eso estaba bello ahí. Besabé, Besabel. una historia fuerte. It's a strong story. Fue la esposa de Urias, She was the wife of Uriah. a quien el rey David tomó Bathsheba. como esposa, Bathsheba was the wife of Uriah, then she married David. después de cometer adulterio. After adultery took place. Con ella y con un plan para matar a Urias. After there was a plan to kill Uriah. De esta unión From this union, nace Salomón, Solomon comes. parte de la genealogía de Jesús. Part of the genealogy of Jesus. Batsabá, Besabé, subraya, Bathsheba, ¿verdad? Subraya, Uriah. ¿verdad? La redención y la capacidad de Dios para restaurar incluso situaciones pecaminosas y erróneas. We see how Jesus works to forgive erroneous decisions that we make. Situaciones malas, Horrible decisions. ¿verdad? Porque fue una decisión mala la que se tomó ahí. It was a horrible decision that took place. Y a there. través de estas mujeres, And through these women, en la genealogía de Jesús podemos ver in the genealogy of Jesus, que we la can see gracia y la redención de Dios that the redemption and the grace of Jesus, no se limitan solamente it doesn't just limit, a personas perfectas, it's not just for perfect people. sino que Él trabaja a través de la vida imperfecta He works through the imperfect y life situaciones and difíciles in the difficult situations para cumplir su propósito to complete his purpose, redentor redemption en la historia humana. in the humanity, humanity. También Mateo Also in Matthew, se mete en el capítulo 1 en el versículo 17. also in 1, chapter De 17. manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14, dice. Amen. So after the generation of Abraham and David are 14 generations. ¿Verdad? Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. From David until the captivity of Babylon are 14 generations. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. And from the captivity in Babylon until Christ are 14 generations. Aquí vemos esta estructura, Here we see ¿verdad? De 3 secciones 3 sections de 14 generación of 14 generations en la genealogía de Jesús. in the genealogy of Jesus. Y Mateo parece que lo considera significativo, In Matthew, means significance, the significance ¿verdad? Él lo considera que es importante. we see it because it's important. En parte lo divide, In part, we divide it. ¿verdad? Y cuando lo vemos, este valor numérico número 14, In this numeric number 14, que se asocia con el nombre de David en hebreo, it is also associates with David's name in Hebrew. ¿verdad? Señala la conexión de Jesús con la línea de David. It signifies the connection between Jesus
y David su to papel como Mesías y prometido. also as the Messiah that was promised. El nombre en hebreo de David The Hebrew name of David se escribe así, is written as so, con esa letrica, ese puntico y esa cosita ahí. Y se pronuncia y se dice Dawin. and is pronounced as Davi. La palabra en hebrea, esa palabra que usted ve The ahí, word in Hebrew se compone de las siguientes letras, is composed of 3 letters, y cada letra tiene un valor, and each letter has a value. ¿verdad? Y numérico, número Numerical- 4. Numerical 4, Y esa tiene un número 6 and then there's a 6, y la D tiene un número 4. and then the D is another 4. Y cuando usted suma todo esto te da When you add this 14. together, you get 14. Y Mateo señala y enseña So in Matthew, it teaches, que dividir la generación en 3 secciones de 14, we see the generations divided into 3 parts of 14, cada uno each one para enfatizar la conexión de Jesús con la línea de David. so that we can see the connection between Jesus to David. Porque en este tiempo Because in this time, era bien importante it was very important ellos seguir la genealogía de las to personas. continue the genealogy of the Pero lineage of Mateo someone. quería que ellos entendieran But Matthew, he wanted the people to que understand de Abraham a David, that Abraham to David, esta persona these people, vienen del linaje de David, they come from the lineage que of nos David. llevan a Jesús. That brings them to Jesus. De David hasta Babilonia, From David to Babylonia, a la cautividad de Babilonia, también nos lleva a and Jesús. from the captivity of Babylonia Y de que to salen de Jesus. Babilonia hasta Jesús, From the Babylonia to Jesus, también viene del linaje de David. also comes Y from that lineage of todos David. estos 3 And all these 3 le da a entender a todos estos judíos helped to understand all the Jewish que el Mesías viene de esa that línea. the Messiah comes from that lineage, that line. Pero a ver esto, el número 3 But to see this, number 3, se asocia común, it associates ¿verdad? Con la plenitud with plenitude, o con la perfección divina. with divine perfection. Cuando vemos el número 3 hablando en Right. When we see the numérico, Christian numerology, number 3, ¿verdad? Como la Trinidad, we see as the Trinity, ¿verdad? Que vemos we 3. see 3. Es un fundamento de la doctrina cristiana de la Trinidad That's the doctrine of Christianity que that representa represents el Padre, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo. Holy Spirit, the Holy 3 Trinity. 3. en 1. 3 in 1. Es reflejar la plenitud de la divinidad de la fe cristianas. We see the divinity of Jesus. Amén. También podemos ver la resurrección de Jesús. We also see the resurrection of Jesus. Jesús resucitó entre los muertos ¿en qué día? Jesus resurrected in 3 days. Al tercer día. In the 3rd day. Lo que nos hace conocer un símbolo de victoria. What is signified as a symbol of victory. Del pecado y de la muerte From sin to death, y de la plenitud de sus obras redentoras. and then from the redemption plan. La prueba de la fe. The proof of faith. La Biblia The Bible. a menudo se repite eventos, situaciones, It repeats events, ¿verdad? Situaciones situations. 3 veces 3 times. para poder dejar entender que es algo importante. So help you to understand is something important. El número de la unidad divina, The number of divine unity. que es el número 3, That is the number 3. se ve como un número It's seen as a number. de unidad divina en la Biblia, This divine number. donde in la the Bible cosa se considera completa that is considered as completion y divinamente establecida. and established divinity. Entonces, la división de estas 3 secciones So the division of these 3 sections de 14 generación from 3 generations en la 14 genealogía de generations, Jesús, in the genealogy of según según el Evangelio de Mateo, Jesus, through the book of Matthew, puede relacionarse simbólicamente we can see this symbolically con la idea y la plenitud divina as the idea and the plenitude o of la Jesus, culminación plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. as the combination of the plan of Jesus Christ. Es razonable It's reasonable ver como un elemento simbólico as this element that was symbolic que es destacado tan importante that's extremely important y a la perfección divina to
see the del perfection of cumplimiento divinity, de la promesa de to Jesús. see the accomplishment of the promise of Jesus Christ. Y a través de esta genealogía de Jesús, And through this genealogy of Jesus, podemos ver su amor, we can see his love, podemos ver su we can misericordia, see his mercy, podemos ver su we gracia, can see his grace, podemos ver su redención, we can see his redemption, podemos ver su venida, we can see his coming, podemos ver, ¿verdad?, su we transformación, can see his transformation, podemos ver su we liberación, can see his liberation, podemos ver sanidad, we can see healing, podemos ver la we can paz see peace, y lo más importante de todo, and the most important of all, podemos ver su we salvación can see his salvation para toda la for humanidad. all humanity. La genealogía representa The genealogy represents la historia de la redención, the story of donde redemption, Dios guía a la historia de Israel where Jesus guides the story of Israel para llegar hacia Jesús como Salvador. to bring Jesus as Savior. Todo esto enfatiza All of this, la importancia de la redención the importance of redemption en la fe cristiana. in the Christian faith. Nos recuerda It reminds us que Dios trabaja that God works a través de la historia humana through humanity para cumplir su promesa. to complete his promise. Tenemos que entender We have to que a understand través de todo esto que acabamos de ver, that through all of this that que we a have seen, través de todo esto que acabamos de oír, through all of this that we just el heard, Dios que le servimos the God that we serve es un Dios soberano. is a God who's sovereign. Puedo hablarle hoy en día. Can I speak to El you? Dios que nosotros le servimos The God that we serve es un Dios soberano. is a God that's sovereign. Un Dios It's a God que todo lo que sucede en el mundo that everything that happens in es this world porque Él lo permite. because He allows it. La palabra de Dios nos dice The word of God en teaches us Deuteronomio 10:17, Deuteronomy. Él es el Dios soberano, He is the sovereign God. el Dios de dioses, He's the God of God. el todo de los reyes He's the King of kings y de todas la of nación. all the nations. Su poder hace temblar todo el mundo. His presence shakes the whole world. Cuando Él toma una decisión, When He takes a decision, lo hace con justicia He does it with justice. y nadie lo puede sobrebornar. And people can't overrule it, overtake it. Cuando Dios crea el universo, When God created the universe, lo primero que Dios hace y the first thing that God does, fue el plan de salvación. the plan of salvation. Pregúntame por qué. Ask me how. Porque Él quiso, Because He wanted to. porque le dio la gana, Because He wanted to. porque Dios es un Dios soberano. Because God is sovereign. Segunda de Timoteo, 2 Timothy capítulo 1, versículo 9, chapter 1 verse lo 9. confirma donde dice, It confirms it says Dios nos salvó God saves us y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. and He calls us to be holy. No hicimos nada para merecerlo, We didn't do nothing to deserve it. sino que Dios por su gran amor But through God's great love, así lo planeó. that was His plan. Dios ya nos amaba desde antes de la creación del mundo. God loved us before the creation of the world. Pues desde entonces So therefore, pertenecemos we belong to a Cristo Jesús. through Jesus Christ. Segunda de Timoteo 1:9. 2 Si no me Timothy cree, léanlo por su propia 1:9. manera. If you don't believe me, read Porque it. le nace de Él, Listen, because it's through the word. porque Él quiso. Because He wanted to. Aleluya. Por eso su gran amor, porque Él quiso. That's because of His great love. Entonces It's because Dios He wanted es to. un Dios soberano. So God is a sovereign La Lord. palabra soberano Sovereignty, significa it signifies poseer el poder supremo. to possess the supreme power, Poseer el poder supremo to possess the supreme o el final. or the end. Esto significa This signifies que el Dios soberano that the sovereign Lord, tiene completamente control He has complete control sobre toda su creación. over all creation. Porque entendemos que Él es el alfa y el omega. Because we understand He's the Alpha and the Entendemos que Omega. Él es el principio y el He's fin. the beginning and the end. Entendemos que Él es y era y el que ha de venir. He's the one who is and was and is to Y come. entendemos que Él es el And todopoderoso. He's the all-powerful. A través de la genealogía de Jesús, Through the genealogy of Jesus, vemos su soberanía we see His sovereignty de Dios.
of God. donde Dios hizo lo que le placía What God did, whatever pleased him, para mantener su genealogía viva. to keep that genealogy alive. Un Dios soberano. He's a sovereign God. Tenemos también que entender We also have to understand, que a través de esta genealogía, we have to understand through the genealogy, ¿verdad? Podemos ver su gracia sobre la humanidad. we can see his grace throughout humanity. No hubo acepción de personas. There was no exception of persons. Los judíos y también los The gentiles Jews and the Gentiles, pudieron ver su gracia a través de su genealogía. we could see his grace through his Pudieron genealogy. ver la salvación. We could see his salvation. No era para un grupo de personas solamente, It wasn't just solely for sino one group que of era people, para todo el mundo. but it was for the entire Su world. palabra nos dice en Juan 3:16 The word teaches que John porque de 3:16, tal manera amó for Dios God al so mundo loved the world que ha dado su that he Hijo gave his unigénito only begotten Son, para que todo aquel que en él crea that whosoever believes no se pierda, mas tenga vida should eterna. not perish but have No fue para un grupo de eternal personas, life. It wasn't just sino for que one fue group, para todo el but it was mundo. for the entire world. Jesus. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, uno de los judíos más importantes en este tiempo, one of the important Jewish suelta un people at this código y time, suelta un rema poderoso he releases a y le word. dice: necesito que se metan a la palabra, He says, "I need you to porque get en to this Efesios word." capítulo 2 13 al 18 Because in Ephesians 2, menciona 13 to algo 18, tremendo y poderoso. something important, El powerful apóstol takes place. Pablo le está diciendo, Apostle Paul is le saying, dice: pero ahora en Cristo Jesús, But he says now in Jesus Christ, vosotros en otro tiempo estábamos lejos, we used to be far away. habiendo sido hecho de carne We used to be of flesh por la sangre de Cristo, through the blood of Christ. porque Él es nuestra paz, Because he himself is our peace, que de ambos pueblos who has both one hizo uno, and made one, derribando la pared dividing the wall intermedia de separación, of the separation, aboliendo abolishing en su carne la enemistad, in his flesh the enmity, la ley de los mandamientos, that is the law of commandments, expresando en ordenanza, contained in ordinances, para crear en sí mismo so as to create himself de los dos one un solo new man from y two, nuevo hombre, haciendo la paz. thus making peace. Y mediante la cruz And through reconciled through the cross, reconcilió con Dios to reconcile through the cross, a ambos Therefore, en un putting- solo cuerpo, through one body, matando en ello la enemistad. putting to death enmity. Y vino y anunció la buena nueva de paz, And he came to preach peace que vosotros que estéis lejos for those who were y a afar los off, que estaban cerca, and for those who were close. porque por medio de él For through him los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al we Padre. both have access to this one Spirit, to the Father. No fue para un grupo de It personas, wasn't just for one group. fue para todos. It was for everyone. Fue para It was todos. for everyone. Entonces, a través de Jesús, So through Jesus, de su llegada, through his coming, de su encarnación, through his de su incarnation, sacrificio, through his sacrifice, todos vinimos a ser un solo cuerpo. we all became one body. No hay excepción de nadie. There's no exception. La salvación es para todo el mundo. Salvation is for the entire world. La salvación es para todo el mundo. The salvation is for the entire La world. genealogía de The Jesús genealogy of Jesus. también nos anima It also a vivir en esperanza. teaches to live in expectancy. Porque cuando Él nace, Because when he was born, nació la esperanza. because there was expectancy. There was hope. Confianza Confidence en la promesa divina de Dios. in the divine. A Jesús Jesus. llegar al mundo, a Jesús llegar al mundo, Jesus coming into the world, trajo esperanza. he brought hope.
Porque Cristo es la esperanza. Because Jesus is hope. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, And if you don't got Jesus in your life, déjame decirte que tú no tienes esperanza. listen, you don't got hope. Todo lo que Cristo quiso para el pueblo de Dios Everything that Jesus wanted for the people, es que tú pusieras tu esperanza en Él. for you to put your hope in him. Jeremías 29:11 lo dice de esta manera. Jeremiah, Dice, porque yo 29:11. sé muy bien los planes que tengo para ti, because I know the plans towards I have towards you, afirma el Señor, says the Lord, planes de bienestar thoughts of y peace no de camelar, and not of evil, y al fin de darle un buen futuro to give you hope y una esperanza. and a better future. Salmo, el salmista en el capítulo 42:11 The psalmist says, dice, ¿por qué voy a inquietarme? why are you cast down, O my ¿Por qué soul? me voy a angustiar? Why are you so En disquieted? Dios pondré mi esperanza Hope in God, y todavía lo alabaré. for I shall yet praise him. Él es mi Salvador y mi Dios. He is my countenance and my God. Me encanta Romano I love Romans. 15:13, Romans 15:13. que el Dios de la esperanza The God of hope lo llene todo de alegría y de paz. will fill you with all joy and peace. Y ustedes que crean en Él, And those who believe in him para que rebosen de esperanza to have the expectancy por el hope poder del Espíritu through the Santo. power of the Holy Spirit. Entonces, en todo esto que acabamos de leer y ver y escribir y escuchar, Through all of this that we just went through, en estos 10 minutos que soltamos, these 10 minutes that he just ¿verdad? went off, Pudimos ver we could see, y pudimos aprender we could learn que en la genealogía de that Jesús, the genealogy of Jesus, ¿verdad? Podemos entender que Él es un Dios soberano, we can understand that he's a que sovereign tiene God, control de todo, that he's in control of que everything. hace lo que Él quiera, He could do what he wants aprueba to el que Él quiera, do whatever he wants to do. perdona al que Él He can quiere forgive whoever he y wants salva al que Él and quiere, save whoever he wants porque Él es un Dios because he soberano. is a sovereign También podemos ver la God. gracia, Also we can see his que grace. aunque no lo merecían, Although we don't su deserve gracia lo alcanzó grace y lo reached us. hizo parte del pueblo escogido. And he called us, Así como muchos de nosotros, as many of que us, por causa de la gracia de Dios, through the grace, cuando merecíamos muerte, we were supposed to Él have nos death. dio vida. He gave us life. Podemos ver We can la see gracia de Dios, the grace of God de verdad, derramada pour out y dándole acceso and give us a access. aquellos que no merecían el acceso That no one del didn't Espíritu deserve Santo. the access of the Holy Spirit. Y también vemos la esperanza, And we can also see hope. la esperanza que está en Cristo Jesús, The hope in Jesus que Christ. nosotros tenemos que mantenernos That we have to maintain ourselves, confiando, confident, creyendo believing que Él viene por su that iglesia, he's coming for his church. que Él viene por su He's iglesia, coming for his church. y nosotros tenemos que estar preparados We have to be prepared. para que cuando esa trompeta So when those suene, trumpets sound, nosotros nos vamos a ir con we are Él. going